Sigue la alerta naranja y todavía hay familias que se niegan a evacuar el perímetro de seguridad en torno al volcán Villarrica. Debieron firmar un documento en que asumen la responsabilidad por no salir a zonas seguras. Después de que la CAM advirtiera que usará las armas para defender territorio mapuche, el gobierno respondió que la estrategia de la amenaza no va a funcionar y quienes quieran ayudar a las demandas del pueblo mapuche encontrarán camino en el diálogo y no en la violencia, dijo la ministra Carolina Toá. En Chile, 1 de cada 4 personas tiene hipertensión. ¿Cómo cuidarse de esta enfermedad crónica que puede causar la muerte? Conversamos con un especialista. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, Cuenta RUT de Banco Estado, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida. Comenzamos en el sur del país porque continúa la alerta naranja por el volcán Villarrica y ha comenzado la instalación de señalética en las calles que van a guiar a las personas hasta zonas seguras en caso de erupción en la comuna de Pucón. Pero hay preocupación porque hay familias que viven en el perímetro de 8 kilómetros en torno al volcán y se niegan a evacuar. En caso de una erupción, ¿por dónde podría salir la gente? Hay una sola ruta desde Pucón a Villarrica y la ruta 5 Sur. Por eso, no se descarta una eventual evacuación incluso por el lago Villarrica, pero por la cantidad de embarcaciones disponibles podrían salir solo 600 personas cada 2 horas. Pucón TV con esta nota. Las autoridades locales comenzaron con la instalación de tachas solares para demarcar las vías de evacuación en caso de erupción volcánica. Ya estamos instalando, reforzando lo que es señalética en caso de no contar con energía eléctrica si la erupción fuera en la noche. Ojalá que eso no sea así. Tenemos estas tachas solares que las estamos desplegando aquí en este cruce y en todo el reforzamiento de la línea verde que da la continuidad a los puntos de encuentro. No significa que la evacuación deba hacerse en vehículos, ya que esto generaría una congestión enorme. A pie, pero siempre se produce tránsito vehicular por adultos mayores, por gente postrada. Entonces tenemos que tener la señalética impecable, diría yo, para no tener ninguna emergencia que sea una falla por falta de señalización urbana. En los 8 kilómetros nosotros vamos a concurrir y vamos a notificar por escrito a las personas que ahí tienen su domicilio para que ellos asuman su propia responsabilidad si no quieren evacuar. No vamos a evacuar, ya firmamos el documento que acredita que es responsabilidad nuestra quedarnos acá en nuestras casas. Nosotros nos vamos a evacuar, nos vamos a quedar acá, porque como les decía anteriormente tenemos nuestro lugar de seguridad y más que nada por los animales que tenemos, por las mascotas que quedan todas ahí desamparadas. Hay que estar preparados nomás para salir arrancando, pero hay que mantener la calma, si no, no ha pasado nada todavía. Si se da la situación de evacuar en el radio que está establecido, deben realizarlo. Por ahora, la mayor preocupación de la autoridad comunal es el cumplimiento del compromiso presidencial emanado de la erupción del año 2015, donde el camino de la ribera norte del lago Villarrica, según el edil, es la única manera segura de evacuación para un caso de emergencia mayor. Nos quedamos en la Araucanía. La coordinadora Arauco Mayeco reivindicó las acciones de sabotaje y advirtió que usará las armas para defender el territorio. Estiman que la llamada ley de usurpaciones solo profundiza el conflicto histórico en la zona. La ministra del Interior, Carolina Toá, respondió que las amenazas no van a funcionar. Universidad Autónoma Televisión con este informe. La ley de usurpación aprobada por diputados y senadores no es del agrado del gobierno y en más de una oportunidad la ministra del Interior, Carolina Toá, ha dicho que no la promulgarán. Por esta razón, el viernes se presentará el veto presidencial. Para el Ejecutivo, los problemas con la ley se vinculan con la posibilidad de ejercer la autotutela al permitir el uso de cualquier recurso por parte del afectado apoyado por terceros para defenderse de una ocupación ilegal. Y el segundo punto de conflicto tiene que ver con las penas, porque la ley no establece diferencias respecto de las acciones entre quienes participan en una usurpación. El diputado por la Araucanía, Jorge Radgeb, dijo que el gobierno no puede desnaturalizar lo que fue aprobado por mayoría en el Congreso. No destruya el corazón del proyecto, que es que el delito sea de carácter permanente y que además tenga la característica de delito, porque de otra manera todo el trabajo que se ha realizado en el Congreso Nacional y que incluso el gobierno intervino en toda su discusión quedaría en foja cero. En la Araucanía hay cerca de 1000 predios tomados. En todo Chile hay miles de terrenos, casas tomadas. ¿Estamos o no estamos por la propiedad privada? Por gente que se ha esforzado y se ha sacrificado para tener su terreno, su casa. Yo le quiero preguntar al presidente de la República
de qué lado está. Tras el llamado a movilizarse contra la ley de usurpación que realizó la coordinadora Arauco Malleco, la ministra del Interior señaló que el Estado debe tener herramientas para enfrentar los delitos y a quienes los cometen. La estrategia de amenazar, intimidar a quienes tienen que tomar decisiones, en este caso no va a funcionar. El Estado de Chile tiene que tener las herramientas para defenderse de estrategias que lo que hacen es afectar derechos de personas. Y quienes quieran realmente buscar un camino de solución a la demanda del pueblo mapuche, lo van a encontrar en el diálogo, no en la violencia. La Moneda mantiene reuniones con parlamentarios de oposición y de gobierno para asegurar los votos que permitan aprobar el veto que enviará el presidente. De lo contrario, se tendría que votar nuevamente la opción de mantener el proyecto original de la ley de usurpación. Si ninguna de las propuestas es aprobada, no se promulgará la ley. El gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que regula los llamados funerales de alto riesgo o narcofunerales. Establece que el delegado presidencial de cada región califica el nivel de riesgo del funeral. Luego de un informe elaborado por Carabineros, la sepultación se debe realizar dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento y durante ese tiempo los familiares deberán hacer todo el proceso funerario, incluido el traslado al cementerio o al lugar de cremación. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos. No vamos a naturalizar la cultura narco, no vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana. Se acota el plazo para realizar los llamados funerales narco para su realización en no más de 24 horas y se establece que solo podrá realizarse en las instalaciones del cementerio o crematorio donde será sepultada la persona que haya fallecido. Pausa y regresamos. No se vayan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Seguramente ustedes no saben de qué se trata el sistema previsional chileno. Ante todo se debe saber que es un sistema de protección. ¿De protección? De protección. ¿De protección? De protección. ¿Y saben por qué? Porque funciona ante cualquier problema que uno tiene, por ejemplo, de salud, por embarazo o por enfermedades, por accidentes del trabajo. También cuando uno se queda sin pega o cuando los hijos están en alguna situación grave de salud. Sí, tiene razón. Todo eso es protección. ¿Y todo eso abarca el sistema previsional chileno? Todo eso. Y a veces uno piensa que solo el sistema de pensiones, pero es mucho, mucho más. A propósito, ¿sabes qué cubre el sistema de pensiones? En realidad, más o menos nomás. Yo le explico. El sistema de pensiones entrega ingresos en 3 situaciones. La más conocida, en la vejez, pero también cuando hay una calificación de invalidez o por muerte. Ahí se le entrega pensiones de sobrevivencia a ciertos familiares. ¡Qué interesante! ¿Y cómo funciona el sistema de salud? En salud, Chile tiene 2 sistemas. Uno público, llamado FONASA, que es solidario, es decir, financiado por todas y por todos los trabajadores que cotizan y por el Estado que también se pone. Y el otro sistema de salud es el privado, o sea, de las ISAPRES, que funciona con contratos particulares, con cada trabajador o trabajadora. Teresita, me queda claro. ¿Y el seguro de cesantía? Para allá iba, pues. El seguro de cesantía corre para aquellas personas que trabajan con contratos regidos por el Código del Trabajo y el seguro funciona o protege cuando se pierde la pega, por despido o por renuncia. Y también escuché algo del seguro de accidentes y la ley SANA, que protege a los hijos, parece. Son seguros que se pagan juntos, pero son distintos. El seguro de accidentes del trabajo entrega cobertura médica ante accidentes laborales y enfermedades relacionadas al trabajo. También licencias en caso de reposo y un pago por el periodo de ausencia al trabajo. En cambio, el seguro SANA significa seguro para el acompañamiento de niños y niñas y adolescentes. Este es un seguro obligatorio que opera cuando los niños o niñas
o adolescentes se ven afectados por alguna situación grave de salud y permite que los padres y madres puedan ausentarse del trabajo durante un tiempo y acompañar a sus hijos enfermos para cuidarlos. Lo bueno es que además de estar con sus hijos, no pierden su sueldo porque recibirán un subsidio que reemplazará su sueldo parcial o totalmente, de acuerdo a cada situación. ¡Bravo! Eso es el sistema previsional chileno. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia, siempre. ¿Sabías que para más de 14 millones de personas la cuenta RUT ahora es más pro? Sí, es más pro porque puedes sacarla 100% digital, pagar con tu celular, usar beneficios exclusivos en comercios y tiene una actualización que todos esperábamos. Costo cero en el mundo Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Ahora la cuenta RUT está más bacán porque tiene costo cero para transferirnos entre nosotros. Costo cero por sacar plata de cajero de Banco Estado. Y además, tiene costo cero para consultar tu saldo. Por eso el José siempre queda offside. Porque juega para otra banca. Los Cabros Fútbol Club y 14 millones de personas tienen una cuenta RUT más pro. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. A partir del año 2022, el Servicio de Impuestos Internos modificó su estrategia en materia penal, con el objetivo de hacer más efectiva y oportuna la aplicación de sanciones por delitos tributarios. Como primera medida, se modificó la forma en la que se representan las querellas, pasando de nominativas a estar dirigidas a todos quienes resulten responsables. Además, se está trabajando en incorporar nuevas herramientas tecnológicas a los procesos de análisis de datos y de fiscalización, para mejorar la capacidad de prevenir incumplimientos, así como fortalecer el control contra quienes buscan eludir sus obligaciones tributarias. Estamos atacando especialmente cierto grupo de contribuyentes que denominamos agresivos, que se constituyen como contribuyentes con el solo objeto de defraudar al fisco mediante la emisión de documentación tributaria falsa. También tenemos rubros específicos de detección de delitos tributarios en que hemos focalizado nuestra labor de detección, de recopilación de antecedentes y de ejercicio de acción penal. El rubro de la madera, rubros de robo de automóviles, rubros también relacionados con el cobre, la pesca. Esta nueva estrategia busca fomentar el cumplimiento de los contribuyentes y resguardar el interés fiscal, así como entregar una señal clara de que no se van a tolerar estos ilícitos. ¿Cuáles son los principales delitos tributarios? Todo tipo de procedimientos dolosos, maliciosos, intencionales encaminados a evadir impuestos. El incremento, por ejemplo, de los créditos fiscales IVA para, en definitiva, pagar menos impuestos. La obtención de devoluciones de impuestos maliciosamente falsas. La creación de empresas con el solo objeto de emitir documentación tributaria falsa. Y, por supuesto, la omisión intencional, maliciosa, de la presentación de declaraciones de impuestos.
Como una manera de fortalecer la lucha contra los delitos económicos, la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado, este año se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público. La idea es desarrollar estrategias y proyectos, análisis de datos, capacitaciones y otras actividades que contribuyan a la persecución penal. Al comparar las cifras entre los años 2021 y 2022, las querellas presentadas han aumentado en 10%, pasando de 112 a 123, mientras que hasta mayo de este año ya habían sido presentadas 34 querellas. El número de imputados por su parte también aumentó 22,5%, pasaron de 253 a 310 imputados, una muestra de que el trabajo está dando frutos. Tenemos grandes desafíos en el futuro, fundamentalmente relacionados con fortalecer nuestra colaboración y coordinación con el Ministerio Público. Hemos firmado un convenio al respecto y creemos que va a ser de mucha utilidad ese convenio, que va a fortalecer nuestra coordinación, la capacitación mutua y el uso de información conjunta. Por otro lado, nos preocupa especialmente los contribuyentes agresivos y también es un foco relevante el poder colaborar desde nuestro rol con el combate que está haciendo el Estado contra el crimen organizado. A este esfuerzo se suma el trabajo coordinado que realiza el Servicio de Impuestos Internos con otras instituciones públicas y privadas, con el objetivo de detectar, controlar y mitigar todo tipo de delitos económicos. Para este año, la institución espera continuar la lucha contra el crimen organizado, como el robo de madera o de vehículos, por ejemplo, pero también están trabajando en potenciar la detección de anomalías y la recopilación de datos para la presentación de acciones penales, para así solicitar medidas cautelares efectivas. Para más información sobre delitos tributarios y el trabajo que está realizando el Servicio de Impuestos Internos, las personas pueden ingresar al sitio web www.sii.cl. Han pasado más de 30 años y aún no aprendemos. La cuenta RUT está más moderna porque la puedes pedir 100% digital escaneando tu cara. Es mucho más seguro y puedes pedir que la tarjeta te llegue a la casa. Javiera y más de 14 millones de personas tienen una cuenta RUT más Pro. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Ya estamos de regreso y hoy hablamos de la hipertensión. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en todo el planeta el 71% de las personas tiene hipertensión, pero solo el 59% está recibiendo un tratamiento. Le llaman el asesino silencioso. Y solo en el continente americano esta enfermedad crónica causa la muerte de 1.600.000 personas cada año. ¿Y qué está ocurriendo en Chile? Casi el 28% de las personas mayores de 15 años tiene hipertensión, es decir, 3,9 millones de personas, 1 de cada 4 personas en nuestro país. Hoy conversamos con el doctor Luis Sepúlveda, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Vascular, y le damos la bienvenida, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación con los canales de las regiones de Chile. Gracias a ti, Scarlett, por esta invitación. Es difícil llegar a todo el país, así que te lo agradezco sinceramente y todo mensaje que podamos transmitir va a ser bueno. Bueno, doblemente gracias entonces, doctor. Y la primera pregunta, la más básica, ¿qué es la hipertensión? La sangre circula en las arterias igual que el agua en la cañería. Pero en la cañería uno abre la llave y sale un flujo continuo de agua. Y si el chorro cae lejos, uno dice tiene alta presión, o si cae un hilo, tiene baja presión. La sangre circula en las arterias
generando una presión que impulsa el corazón en cada uno de sus latidos. Por lo tanto, es el corazón el que va a generar el flujo sanguíneo en forma pulsátil, y eso va a generar que tengamos una presión máxima en el momento en que el corazón está expulsando y una presión mínima cuando el corazón empieza a relajarse y a llenarse para volver a latir. ¿Cuáles son los rangos normales y cuándo la gente debe comenzar a preocuparse? El rango normal se considera en la actualidad bajo 140-90, pero más que ese rango necesitamos saber que la presión ideal tiene que estar bajo 130/80. ¿Por qué decimos ideal? Porque es ese el rango en que las personas van a poder sentirse seguras de que no van a tener daño orgánico por la presión. Quiero invitarlo a escuchar las preguntas de la gente. ¿Qué malos hábitos pueden provocar una hipertensión? En la hipertensión arterial hay cosas genéticas, hereditarias, que tienen que ver con la aparición de la hipertensión. Pero claro está que la ingesta rica en sodio, en sal, es dañino para la salud y genera hipertensión. 2, la obesidad y el sobrepeso. 70% de los chilenos sufrimos de obesidad o sobrepeso. 3, el sedentarismo. Es cierto que en Chile ha ido disminuyendo el sedentarismo, pero sigue en el 70-75%. Hace 20 años era el 95%, así que algo hemos mejorado. Y el estrés, obviamente, también tiene un importante rol en la generación y mantención de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son sus síntomas? Lamentablemente, la hipertensión es una enfermedad silente. Tengo frío, me bajó la presión. Tengo calor, me subió la presión. La verdad es un cuento de abuelitas. La hipertensión, cuando está muy elevada, puede producir dolor de cabeza, puede producir zumbido de oídos, se llama tinnitus, pero en general, lamentablemente, en muchos pacientes, el primer síntoma de la enfermedad es el accidente cerebrovascular, es la aparición de una arritmia, es la aparición de insuficiencia cardíaca o un infarto agudo del miocardio. Por eso es tan importante prevenir los problemas asociados a la hipertensión, y eso se hace tomándose la presión arterial. ¿Qué conducta debemos cambiar a partir del diagnóstico? Hay que ocuparse. Primero, disminuir un poco la ingesta de sal. Tratar de bajar de peso. El ejercicio aeróbico va a ayudar también a disminuir un poquito la presión arterial. Consultar a su médico y empezar a tomar rigurosamente los medicamentos para la presión arterial. Lamentablemente, muchos accidentes cerebrovasculares, muchas complicaciones de la hipertensión arterial se producen cuando un paciente olvida comprar las pastillas y por 2-3 días no la toma, y ahí se produce un rebote de presión arterial elevado y produce la hemorragia. Por lo tanto, la adherencia al tratamiento es muy importante. Finalmente, no es solo tomarse el medicamento. Debemos asegurarnos a través del control médico y el autocontrol en la casa también de la presión arterial. Tenemos que asegurarnos de que la presión arterial está en rangos normales. ¿Tiene cura o es una enfermedad crónica? Hay que entender, lamentablemente, que la hipertensión arterial es una enfermedad para siempre. En algunas ocasiones, por ejemplo, durante el embarazo puede aparecer algunos tipos de hipertensión que luego se mejoran, pero esas pacientes quedan predispuestas a desarrollar hipertensión. La mayoría de los pacientes con hipertensión son pacientes crónicos que necesitarán tratamiento el resto de su vida. Si mantienen permanentemente sus presiones arteriales en rango adecuado, no corren riesgos de tener problemas cardiovasculares derivados de la hipertensión. ¿Cómo tomarse la presión? Porque nadie sabe necesariamente cómo se toma la presión. En este momento que existen tantos aparatos. Primero, los únicos equipos aprobados por las organizaciones Mundial de la Salud, el Colegio Americano y el Colegio Europeo de Cardiología
a lo que nosotros adherimos son los aparatos automáticos o los tradicionales que toman la presión en el brazo. Los aparatos de muñeca, los aparatos de pulso o los teléfonos que miden la presión arterial no son útiles para tomar la presión. Lo segundo, necesitamos que la persona que se va a tomar la presión, ojalá se siente y descanse 5 a 10 minutos tranquilo. Que no se ponga a ver las noticias, que no se ponga a ver, ¿cómo se llama?, una película de terror, porque obviamente no va a estar tranquilo. Se ponga el aparato de la presión y se tome 2 veces seguidas la presión. La primera no vale, normalmente sale un poquito más alta. Por lo tanto, la segunda cifra es la cifra que vale y con eso nos regimos para decir estamos bien o estamos mal. ¿Esta enfermedad, la hipertensión, tiene cobertura GES? Tiene cobertura GES, fue una de las primeras enfermedades que fue cubierta por el GES y tiene una canasta de medicamentos, de buenos medicamentos en realidad, que obligan a tomarlos varias veces al día algunos, pero hay buenos medicamentos en esa canasta y la Sociedad Chilena de Cardiología está cooperando con el Ministerio para actualizar un poco las canastas de la hipertensión arterial y de otras patologías. Antes de cerrar, me gustaría que hiciera un llamado de atención, porque fíjese que en las regiones de Chile también hay gente un poquito porfiada. El médico le prescribe ciertos medicamentos para mantener bajo control la hipertensión y la gente deja de tomárselo por algunos días y usted decía, eso es clave porque eso puede detonar un episodio que puede comprometer incluso la vida de las personas. Sin duda. Lamentablemente cuando se produce el evento, se produce el accidente cerebrovascular, se produce el infarto, ya no hay nada que hacer, ya la secuela quedó. Tenemos que prevenir eso. La hipertensión arterial además es una de las causas de insuficiencia renal crónica y necesidad de diálisis. Por lo tanto, tenemos que prevenir y la única forma es controlarnos, tomar los medicamentos. Eso es importantísimo. Scarlett, quisiera robarte solo 30 segundos para contarte que la Sociedad Chilena de Cardiología está de aniversario. Cumple 75 años. Pensando cómo celebrar estos 75 años, hemos decidido, en coordinación con el Ministerio de Salud y con todos los cardiólogos del país, vamos a hacer un operativo nacional, por eso es muy importante tu programa, desde Arica a Punta Arenas, para reducir la lista de espera. Van a participar más de 100 médicos, más de 20 ciudades, y esperamos poder reducir al menos en unos 1000 pacientes a lo largo de Chile esta lista de espera, y creo que es una maravillosa manera de celebrar con nuestros compatriotas este aniversario de Xochicár. Los felicito. Y ya que estamos hablando de los cardiólogos, doctor Luis Sepúlveda, de todo corazón, muchísimas gracias por esta entrevista y un abrazo muy grande para usted. Que estén muy bien. Adiós. Muy bien, y antes de despedirnos, atención con lo que está ocurriendo en el hospital de Iquique, porque suspendió todas las cirugías selectivas y de pacientes con cáncer por falta de insumos médicos y los suministros necesarios para las operaciones. El Colegio Médico levantó la voz para denunciar esta gravísima situación. Con esta nota de preocupación nos despedimos y recuerden que ustedes pueden visitar nuestra página web. Nos encuentran en www.portavoznoticias.cl y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel, cuenta RUT de Banco Estado. Presentó Portavoz Noticias.